Bienvenidos a un nuevo, bienvenidos a una nueva sesión de este taller de planos con BIM. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la generación de planos de estructuras, para los cuales se les ha dado un poco de material para el día de hoy, que espero que les resulte muy interesante, que es un proyecto de estructuras. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es generar planos. También les hemos dejado una muestra de lo que sería el plano del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecerle al capítulo de Ingeniería Civil a cargo del presidente, del ingeniero Elías, con la ayuda del ingeniero Juan Carlos, del ingeniero de la Cruz, muchas personas que permiten que podamos generar esta clase de talleres para todos ustedes. Hemos tenido una charla impresionante con el arquitecto Víctor Bento respecto de lo que son los planos, la generación de un expediente técnico para un proyecto tan complicado como un hospital, el tema del modelado, el tema humano. Así que pues lo que estamos hablando el día de hoy en este taller tiene mucho de coherencia con la nueva forma de construir que todos tenemos que ir entendiendo. ¿Sí? La construcción no ha cambiado ni un ápice, las técnicas para lograr generar un mejor proyecto todo el tiempo se están cambiando en el momento en el que hablamos, en el momento que vemos este video y demás. Así que tenemos que aprender a innovar, aprender a tener en cada momento nuevas herramientas. Sí, por favor, los estoy siguiendo, bueno, con los comentarios. El material está en la descripción de este video, por favor, todos lo pueden ver para poder continuar, para poder avanzar el día de hoy. Recuerden que vamos a usar la versión 2018 de Revit. Pueden usar la de 2019, 2020, no hay ningún problema. El día de hoy vamos a hablar de estructuras, ¿sí? Ayer hemos hablado un poco de conceptos generales y también de la parte de estructuras. Hoy día también vamos a ver algunos conceptos generales, como lo que son los planos. Un poco vamos a hablar de la configuración de lo que son los estilos de líneas. Y vamos a hacer un ejercicio de estructuras, ¿sí? Si nos falta tiempo, mañana vamos a continuar el ejercicio de estructuras y vamos a darle un poquito de tiempo a lo que son planos de instalaciones. Son 3 sesiones, ¿no? Ayer, hoy día y mañana. ¿Sí? Por favor, les pido que hayan visto la sesión de ayer, porque si no, muchos de estos conceptos les van a quedar en el aire, ¿sí? Por favor, sigamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos de planos. Es decir, dependiendo de la etapa en la que estemos en nuestro proyecto de construcción, nosotros tenemos diferentes tipos de planos, diferentes tipos de entregables o un grado diferente de detalle al que debemos de llegar, ¿sí? Por ejemplo, seguramente todos estamos acostumbrados a los planos de aprobación municipal, a lo que llamamos el expediente técnico o como le quieran llamar, a cualquier escala de proyectos, ¿no? Es decir, es un plano donde nosotros nos ubicamos, o perdón, nos abocamos a nuestra especialidad. Soy arquitecto, quiero hacer planos de arquitectura. Soy estructural, quiero hacer planos de estructuras. No tienen nada de malo, están muy bien, el día de hoy se nos exigen, ¿no? Pero lo que existe es que cuando nosotros somos adjudicados por una licitación a un concurso de construcción, pues nosotros necesitamos otro tipo de planos, de un mayor detalle, con una mayor verificación de todo nuestra intención de construcción, a lo que podemos llamar planos de obra. ¿Sí? Existen otro esquema, lo que se llaman los planos de coordinación, como la imagen que ustedes ven ahí abajo. Por ejemplo, ahí abajo ustedes tienen el aire acondicionado de lo que es una sala de unidad de cuidados intensivos de un hospital, donde se puede ver claramente las diferentes especialidades de nuestro sistema sobre la arquitectura, sobre la estructura. Es decir, en un plano de coordinación ya no tenemos una sola especialidad, sino múltiples. El día de mañana vamos a hablar un poquito de los planos de coordinación, porque vamos a hablar de sanitarias, de eléctricas y demás. Y podríamos tener otros tipos de planos, ¿no? Como los planos de intervenciones, es decir, qué debo de modificar, o un plano de remodelación, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, según el estado y el proyecto, el nivel de detalle y la complicación y la complejidad y los grados de revisión que van a tener nuestro entregable llamado plano pueden cambiar muchísimo, ¿cierto? Así que el día de hoy pues estamos haciendo los planos más sencillos, ¿no? Los planos de aprobación municipal, por así decirlo. Y como bien dijo el arquitecto Víctor en su presentación, que espero que no se hayan perdido, tenemos que acogernos a los reglamentos que existen el día de hoy en nuestro sistema peruano. Y pues el día de hoy vamos a hablar mucho de esos tipos de elementos, ¿sí? Bueno, otro tema que me parece muy interesante antes de pasar a la parte técnica, pues recuerden que tienen que descargar el material para poder seguirlo. Vamos a hablar de varias normas, ¿no? Por ejemplo, una norma es la ISO 19650, la que está a la izquierda, y el día de hoy vamos a hablar un poquito de los equipos de trabajo, porque ya queremos empezar a ver de que necesitamos múltiples personas para lograr un expediente técnico de un proyecto complejo, ¿sí? Entonces, la ISO 19650 define un esquema que está aquí a la izquierda, donde tengo pues un círculo, ¿cierto? Una serie de círculos. Por ejemplo, esto lo que yo estoy marcando en rojo se llama grupo de trabajo.
¿sí? Un task team, ¿sí? Un equipo de trabajo está integrado por un coordinador. ¿Recuerdan? Hay un coordinador de una especialidad que va a tener a su cargo varios modeladores o diseñadores. Por ejemplo, este puede ser el equipo de trabajo de arquitectura. ¿Sí? Los equipos de trabajo pueden estar integrados de diferentes maneras, ¿no? No pueden ser tan integrados, de repente solo hay un revisor contratado, por ejemplo, este es el equipo de estructuras, ¿sí? Este, por ejemplo, es el equipo de instalaciones sanitarias, ¿no? De repente, una sola persona es la encargada de todo el trabajo en instalaciones mecánicas, ¿cierto? Entonces los equipos de trabajo pueden ser distintos. ¿Qué es lo que plantea Bing? Bing plantea de que existan estos roles tan importantes que estoy marcando en rojo, las letras B, que son los coordinadores. Los coordinadores van a tener la función o la necesidad de hablar entre ellos con los diferentes presentables que van a tener. No necesariamente planos, sino más bien los modelos que se van a comunicar de lado a lado para que podamos generar un único modelo central. ¿Qué quiere decir? Que al final nosotros vamos a comunicarnos con el mandante, con el director del proyecto, con el BIM manager, con el coordinador general. ¿Qué quiere decir? Este es un esquema de los participantes de un proyecto de construcción, ¿sí? Que nos da la ISO 19650, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, quiero hacer hincapié de que algunos profesionales y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el año pasado lanzó una norma que es la Resolución Ministerial 242, que la pueden encontrar, y que al final nos mostró el flujo de información sobre los actores para el uso de BIM. Sí, ahí está el sello, que lo he cortado un poquitito, pero esta norma pertenece al Ministerio de Vivienda. Y fíjense, el esquema se parece muchísimo, ¿no? Tenemos un coordinador, ¿sí? Y tenemos en verde modeladores. ¿Sí? Lo que hace que esto sea mi equipo de trabajo. Y hay un equipo de trabajo por cada especialidad. ¿Se dan cuenta? Y lo que se revisa no son planos, ¿sí? Lo que se revisa es un modelo central, ¿sí? Un modelo integrado, fíjense, ¿no? Aquí en naranja yo estoy marcando lo que se llama el modelo integrado. Y hablando de herramientas, pues el modelo integrado sería Navisworks, ¿sí? Aunque puede haber otras. Y lo que es ¿cómo se llama? Está en azul, podría ser Revit o cualquier otra herramienta de modelado. Lo interesante, como se habrán dado cuenta en la charla del arquitecto Víctor, es que las múltiples especialidades tienen un esquema similar, ¿cierto? Modelador, coordinador, supervisor, y aquí al centro se coordinan en la parte de Navisworks, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, este esquema y el esquema de la ISO se parecen bastante. Lo que quiere decir de que este es el flujo de trabajo de los participantes que vamos a tener en un proyecto. ¿Y dónde están los entregables? Pues en este caso los entregables o los planos no aparecen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es, primero que nada, revisar y generar un modelo integrado. El modelo en Navisworks, el modelo del hospital tan impresionante que hemos tenido hace un momento, ¿cierto? Entonces, el presentable, como vimos ayer, está después de la coordinación. Terminamos de coordinar y empezamos a generar, ¿qué cosa? Planos coordinados. Es decir, ¿cómo logramos que nuestra construcción mejore? Generando los planos como producto de un proceso llamado la coordinación de las especialidades. El día de hoy eso no existe para las normas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es acomodarlas, mejorar. Y pues, aunque sea ilegal, el día de hoy los proyectos BIM se están haciendo de esta manera. En el sector privado no hay ningún problema, en el sector público hay que acomodar todavía las normas para lograr estos esquemas. Sí, es un comentario que me parece muy al lugar para que entendamos mucho más. Listo, y ahora sí empecemos con la sesión del día de hoy. Vamos a entender hoy día mucho de la visualización. Espero que hayan practicado lo que hemos visto ayer, que ha sido la parte más básica. Y el día de hoy sí vamos a revisar muchísimo más acerca de lo que es la visualización de los patrones, líneas y jerarquías, ¿sí? En realidad, al final, como bien dijo el arquitecto, lo cito porque está bien emocionado con su presentación, tenemos que controlar la expresión gráfica. ¿Qué es la expresión gráfica? Es como mostramos el proyecto, ¿sí? Y la expresión gráfica está integrada por puntos, líneas y hatches, ¿no? Porque al final vamos a imprimir un plano, como él mostraba, en un acero, en el cual vamos a presentar nuestro hospital, no nuestro proyecto. Así que tenemos que entender cómo se modifican estos en las líneas, ¿no? Las líneas hay que entender que se aplican a los objetos.
Luego hay que entender cómo se modifican estas líneas. Las líneas se precomponen de grosores y patrones, ¿no? Que son condiciones para la generación de un determinado estilo. ¿Qué quiere decir? En Revit se generan estilos de líneas que se controlan con tres cosas: colores, grosores y patrones. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y además muchas veces se van a dar cuenta que cuando aplicamos todo y al final mi proyecto no se ve como lo he configurado. Eso es porque existe una jerarquía de visualización que vamos a revisar en un ratito más. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un orden de prelación y de importancia en respecto a la clasificación de los elementos, que fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaños. Antes de explicarlo, vámonos directamente hacia Revit y abramos el archivo que teníamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Ayer teníamos un archivo que se llamaba grosores, patrones y estilos, ¿sí? Listo. Y vamos a seguir avanzando entonces con todo este tema, ¿sí? Primero que nada, fíjense, en mi escala dice que lo primero que yo puedo hacer es configurar mi material. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los objetos que yo tengo en Revit, como por ejemplo los muros, tienen un determinado material. Si yo selecciono mi muro, en los estilos, en editar tipo, yo puedo ver la estructura y cada elemento de la estructura tiene un determinado material, ¿sí? Los materiales se configuran en la pestaña que se llama en la pestaña que se llama gestionar. La primera se llama materiales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo genero elementos, estos elementos se asignan a un determinado material, ya sean muros, columnas, cualquier cosa, se van a generar como un material. Me voy a dar cuenta en qué material está colocado mi elemento. Por ejemplo, si yo me voy a editar tipo, yo me voy a dar cuenta que dice por categoría. ¿Qué significa por categoría? Que está en blanco, que no tiene asignado un material. Voy a crear un material muy rápido para que ustedes vean cómo funciona. Cuando yo me voy a materiales, ¿sí? Se va a abrir un panel nuevo. Este panel se llama explorador de materiales. Y en el explorador de materiales, aquí abajo, yo voy a poder crear un material nuevo. Este material nuevo yo le voy a dar un cambio de nombre y este nombre va a ser material de prueba 1. ¿Ya? Le estoy dando un nombre, ¿sí? Este nombre está asociado a dos cosas: los gráficos y el aspecto. Para los que son arquitectos, en el aspecto pues ven todas las características de los renders. Pero en este caso me interesan los planos, y los planos se ven en esta categoría donde están los gráficos, ¿sí? Y yo tengo dos cosas, o bueno, tres cosas principales: cómo se va a ver en estilo sombreado, cómo se va a ver si yo lo veo desde afuera y cómo se va a ver si yo lo corto. ¿Qué quiere decir? Si mi muro se corta, si un elemento con este material se corta, ¿qué es lo que va a tener? Un patrón de corte. Por ejemplo, yo voy a decirle que el patrón de corte de este elemento va a ser este: albañilería, bloque de hormigón. Y es más, le voy a dar un color. Por ejemplo, le voy a dar un color naranja. Listo. ¿Sí? Y otro patrón es el patrón de la superficie. ¿Qué pasa cuando mi muro lo veo en superficie? Le voy a dar que va a tener un patrón de arenado de un color escandaloso para que se note, ¿no? Un color, por ejemplo, verde. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Le estoy diciendo que el patrón en la superficie va a tener esta visualización y el patrón de corte va a tener esta visualización. Además, yo puedo darle un color a todo el elemento. Yo le voy a dar un color crema muy claro. Listo. Si le doy a aceptar, no se ha modificado nada. ¿Cuándo se va a modificar? Cuando yo agarre un elemento y le diga que este elemento está asignado a ese material, ¿no? Material de prueba 1. Si yo le doy a aceptar, fíjense, ¿no? Mi proyecto se va a cambiar. Fíjense, todos los elementos tienen ese color amarillo clarito. Y si yo me acerco, puedo ver el arenado en verde, ¿sí? Fíjense que el material es una configuración global. Todos los elementos tenían el mismo material o eran el mismo muro. Y si yo me voy a la vista que yo tenía escala, glosores y patrones, yo voy a tener, fíjense, ¿no? Aquí le digo nivel de detalle alto, ¿sí? Fíjense, se nota las cruces. En una escala más pequeña voy a notar el patrón de corte y el color, fíjense, ¿no? Bueno, está muy clarito, pero está un poquito crema y se ve el patrón del corte. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer escaño de la configuración de la visualización es entender cómo se ha configurado nuestro material. Es un poquito complicado, ¿sí? Es un poquito complicado, pero así funciona Revit. Luego, lo siguiente que hemos visto es lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Bueno, perdón, los estilos visuales. ¿Qué cosas son los estilos visuales? Los estilos visuales es una configuración global del proyecto. Bueno, en este caso yo solamente tengo muros, ¿sí? Los estilos visuales están en la pestaña gestionar, justo al lado de los materiales. Se llama estilos de objeto. Si yo le hago un clic,
van a darse cuenta que tengo una tabla. Y en esa tabla puedo configurar los diferentes materiales, o perdón, la diferente representación de mis elementos en todo el proyecto. Por ejemplo, lo único que yo tengo son muros, ¿sí? Y en los muros yo puedo configurar el grosor en línea o en corte, ¿sí? El color y el patrón. Yo voy a modificar únicamente el color y le voy a decir que todos sean morados. Lo estoy poniendo así para que sea escandalosamente visible, ¿sí? Le doy a aceptar y fíjense, ¿no? Todos mis muros en esta vista cambian a un color morado. También en la vista en 3D, mis bordes cambian a un color morado. Regreso a estilos de objeto. ¿Y qué tal si yo no quiero solamente que sea morado, sino que tenga un patrón? Aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Además, quiero que tenga un patrón derribado. Y fíjense, ¿no? Se ve como entrecortado, ¿no? No solamente en la vista en 3D, sino en todo el proyecto. Entonces, ¿qué cosa es estilos de objeto? Estilos de objeto es la configuración global de las líneas, ¿sí? Que es diferente al de los materiales, ¿cierto? En los materiales que he visto, el hatch, el relleno, y en los estilos visuales que veo, las líneas. ¿Cierto? Son dos cosas diferentes, pero que son globales, ¿no? El estilo visual es la configuración global y el material, cada material puede tener una determinada configuración. Siguiente, lo que hemos visto el día de ayer. Arriba de eso está la modificación de la visibilidad o la vista, ¿sí? Como, bueno, en lenguaje coloquial es VV, ¿no? En VV, que es la modificación de la visibilidad o gráficos, yo puedo ir y modificar la visibilidad en los muros. ¿Sí? Y le voy a decir, escandalosamente, nuevamente, que los elementos en corte van a tener una línea roja. Listo. Solamente estoy haciendo este cambio. Le estoy diciendo que los elementos en corte, sus líneas van a ser rojas. ¿Sí? Ya lo hemos visto ayer, Le doy a aceptar. Fíjense, todos mis elementos en corte cambian a una línea en roja. Los elementos que están en proyección siguen siendo morados. Pero fíjense, este cambio solamente pertenece a esta vista. Si yo me voy a la vista en 3D, los elementos siguen siendo morados. Si me voy a la vista del nivel 2, todos los elementos, a pesar de estar en corte, siguen siendo morados. ¿Por qué? Porque VV es la configuración únicamente de esta vista. Es decir, pertenece solo a esta vista. ¿Sí? Sigamos, ya estamos en 3 estilos, ¿no? En 3 escaños. Bien, no es tan fácil, ¿no? Es un tema complicado. 1, 2, 3. Primero, el material, ya hemos visto que lo hemos creado. Luego, los estilos visuales. Y ahora hemos modificado en VV las características. Pero hay más. Yo podría escogerlo de acuerdo a lo que se llama un filtro de visualización. ¿Qué cosa es un filtro de visualización? El filtro de visualización es una condición. Imagínense que yo quiero ubicar un muro en específico. Por ejemplo, este. Yo le digo, ¿sabes qué? Este muro, en los comentarios, yo le voy a decir que este muro es un muro especial. Listo, muro especial. Y le pongo ME, ¿sí? Estoy poniéndole una característica. Pero yo quiero reconocerlo, ¿no? Entonces yo me voy a VV y voy a crear un filtro. ¿Qué cosa es un filtro? Es una condición especial. Yo le digo añadir y le voy a decir que voy a crear un muro especial. Obviamente esta parte no es para que la sigamos, ¿no? Lo estoy haciendo rápido porque lo que quiero hacer lento es el taller, ¿sí? Solamente quiero que lo entienda, ¿sí? El muro especial. Este filtro va a afectar a los muros cuyos comentarios tengan ME. Fíjense, ¿no? El filtro es una regla. Esta regla tiene un nombre, tiene una categoría a la que afecta y tiene una condición, ¿sí? Y listo. Agrego ME a mi lista de filtros y le digo que en corte estos elementos van a ser de un grosor 2 y van a tener un color, para que se note, ¿qué color me falta? Tengo rosado, boredo, verde, verde, ¿ya? Listo, le voy a decir que van a tener un color verde. Y le doy a aceptar. Fíjense. Bueno, no se nota mucho. ¿Sí? No se notan mucho, pero aquí mi proyecto, bueno, si le cambio la escala a 1 en 100, ¿sí se va a notar? Fíjense, ¿no? Ese muro es el único que tiene un borde verde. Los demás no. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a este muro también le doy la misma condición? ME en comentarios. Lo que va a pasar es que este también va a cambiar su configuración, ¿no? Le digo ME, Enter. Fíjense, los colores se vuelven
verdes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una jerarquía de visualización. ¿Qué quiere decir? Si mis elementos no me salen como yo quiero, es porque estoy en un escaño diferente. ¿Cuál es el más importante? El último, ¿no? Modificaciones por líneas. Y yo puedo ir subiendo. He configurado el material, he configurado el estilo, puedo modificar por vistas y puedo modificar por filtros. Y ahora voy a modificar por elementos. ¿Qué quiere decir? Que puedo agarrar un elemento y puedo modificarlo específicamente a él. Por ejemplo, voy a agarrar este elemento y le voy a decir que a ti te voy a modificar. Le digo clic derecho y tengo una opción que dice modificar gráficos en vista. Es decir, ya no es una configuración ni de todos los muros, ni de todos los muros del proyecto, ni de todos los muros en la vista, sino solamente de este elemento. Le digo modificar gráficos por elemento y yo le puedo cambiar las líneas de corte. Y le digo que las líneas de corte de este elemento van a ser negras. ¿Sí? Y que van a tener un patrón diferente, por ejemplo, un patrón de este tipo. ¿Sí? Fíjense, puedo modificar exclusivamente este muro. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos otro escaño que ya habíamos presentado, que eran las modificaciones por cada elemento. Es decir, cada elemento, a la antigua, ¿no? Como en el AutoCAD, podría cambiarlo. Y lo otro es modificar una línea. Puedo agarrar una línea y modificar específicamente, únicamente una línea. Si yo selecciono este elemento, aquí ustedes tienen un botón para modificar una línea. Entonces ustedes pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? Esta línea la voy a cambiar a un patrón de líneas finas. ¿Se dan cuenta? Y se ha cambiado de estilo. Entonces, en este pequeño ejercicio he querido marearlos, mostrándoles las diferentes escalas de jerarquías de visualización que tiene Revit. ¿Sí? Complicadísimo, ¿cierto? Por eso vamos a ir a un ejercicio mejor. ¿Sí? Listo. Cuando ustedes dominen Revit un poquito más, esta jerarquía les va a servir de mucho, porque es el orden en el que Revit elige presentar mis líneas. Si ustedes no entienden esto, pues nunca van a poder, por ejemplo, configurar un plano como a ustedes se les antoja. Entonces es algo complejísimo, pero que les va a servir de mucho cuando vayan avanzando en este camino, ¿sí? Lo voy a guardar porque si no se me va a olvidar. Ya está, ya lo guardé. Y ahora sí, abramos lo del taller del día de hoy, ¿sí? Estructuras 1709 MIG. Vamos a hacer planos de estructuras el día de hoy, ¿sí? Abran este archivo, por favor. Este es un archivo. Si le sale este mensaje que dice referencia sin resolver, pónganle ignorar y abrir el proyecto. ¿Sí? Ignorar y abrir el proyecto. ¿Sí? Ahí está. Y váyanse a la vista en 3D y se van a dar cuenta que son las estructuras de la arquitectura del día de ayer. El día de ayer hicimos un proyecto arquitectónico, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer... No sé, Elías, no sé para qué ponen sus correos. Yo también me gustaría saber para qué ponen sus correos. Vamos a hacer planos de estructuras de este proyecto. En realidad vamos a avanzar con los planos de cimentaciones. Espero que les guste porque realmente es muy interesante todo lo que se puede hacer, ¿sí? Para eso vamos a ubicar el nivel de cimentación, ¿sí? Háganle doble clic ahí, ¿sí? Y pues tengo una vista de nivel de cimentación, es decir, mi proyecto cortado a la altura de la cimentación, pero pues este plano le falta muchísimo para poder presentarlo y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Una de las condiciones que existen es que el modelo ya esté avanzado, ¿no? Pues de preferencia terminado para poder avanzarlo. Segundo, yo tengo que orientarme a un plano. ¿Sí? ¿Por qué un plano? Porque un plano va a tener un tamaño y pues mis escalas se hacen muy importantes, ¿cierto? Para definir mis patrones, mis líneas, mis grosores, necesito una determinada escala, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se configuran las líneas, ¿no? Pues podemos configurar las líneas con grosores, con colores y con patrones. Ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo plano. Para eso me voy a gestionar, me voy a vista, Y en vista me voy a donde dice plano, ¿sí? Si yo le digo que voy a hacer un nuevo plano, me dice, ¿sabes qué? No tienes ningún plano cargado. Yo puedo cargar un nuevo rótulo, ¿sí? Le digo cargar. Y en sus archivos ustedes deben de tener lo que son los bloques de títulos que se descargan por defecto en Revit, ¿cierto? Y además ustedes aquí en A2, bueno, yo voy a utilizar un tamaño A2 en este caso, ¿sí? Y le digo abrir. Esto en realidad es el rótulo, el carimbo, el bloque de título, no sé cómo le llamen, ¿sí? Mañana vamos a editar un poquito del rótulo. Por el momento me interesa tener el A2 cargado. Fíjense que este plano aparece aquí, ¿sí?
Si ustedes le dicen clic derecho, le pueden decir que van a cambiar el nombre. Y le pueden decir que este va a ser estructuras 1 y va a ser la cimentación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a llevar mi plano de cimentación. Es una buena práctica no llevar el archivo base, sino generar un duplicado, clic derecho, duplicado, y a este duplicado darle el nombre que yo elijo, por ejemplo, cimentación. ¿Sí? Lo que he hecho es darle clic derecho y le digo que voy a generar un elemento de cimentación. ¿Sí? Me voy a la vista, bueno, perdón, al plano de cimentación y aquí yo puedo arrastrar la vista para colocarlo en el plano. Si yo agarro cimentación, mantengo arrastrado y lo suelto para colocarlo ahí. ¿Sí? Listo. Listo. ¿Sí? Todo el material que estamos haciendo está en el link de YouTube y en el link de Facebook de la descripción para que puedan seguirlo. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Sí? Sigamos. Le hago doble clic a la vista y puedo entrar en sus opciones. ¿Se acuerdan que esta barra la hemos visto mucho ayer? La barra de visualización. El día de hoy vamos a usar mucho dos botones. Estos dos botones que están aquí. Estos dos botones me refieren a los recortes de la vista. En este caso del viewport en lenguaje de AutoCAD. ¿Sí? Vamos a entender un poquito. Le hago doble clic afuera. Fíjense, yo voy a marcar en verde. ¿Sí? Voy a marcar en verde mi rótulo. Ese es mi rótulo, ¿cierto? Y voy a marcar en rosado mi vista, ¿sí? Pero mi vista tiene una región de recorte, que es la azul. Yo lo que tengo que hacer es recortarla hasta únicamente la extensión que yo tengo, ¿sí? Y para controlar toda esa región de recorte, yo necesito irme a esos botones, ¿sí? Pero esos botones están dentro de la vista. Para entrar en la vista, igual que en el AutoCAD, le hago doble clic. Para salir, le hago doble clic en el espacio vacío. Es decir, voy a empezar a jugar entre entrar en la vista y salir en la vista, salir de la vista y salir del rótulo, ¿sí? Entonces, si yo entro en la vista con doble clic, se prenden mis opciones de la barra de visualización y las opciones que yo quiero son estas dos de aquí, ¿cierto? Esta opción que tiene un foquito me va a mostrar mi región de recorte, ¿sí? Y esa región de recorte yo tengo que achicarla únicamente hasta la porción que yo requiero. ¿Sí? Definitivamente el tamaño es otra cosa que yo tengo que cambiar. Pero primero lo que voy a hacer es apagar nuevamente mi región de recorte porque no necesito ese cuadrado. ¿Sí? Sigo dentro de la vista, ¿no? Y para poder crecer mi proyecto yo necesito cambiar la escala. Si está en una escala 1 en 100, yo podría llevarlo a una escala 1 en 50. ¿Sí? Y en una escala 1 en 50 la puedo volver a acomodar. Por ejemplo ahí, ¿no? Bueno, la acomodo. Bueno, en realidad me parece muy grande. Lo voy a escalar a una escala intermedia, ¿no? Que sería 1 en 75. Listo. Para poder mover la vista, hago doble clic fuera y puedo arrastrar la vista. ¿Sí? Una vez arrastrada la vista, también puedo arrastrar su título. Y si yo quiero controlar esta línea, selecciono la vista, me va a aparecer el control de la línea y lo restrinjo más. Listo. Fíjense, ¿no? Y con la barra, las teclas direccionales, yo puedo ir llevando mi proyecto hasta ahí. ¿Sí? Listo. Entonces ahí está mi cimentación. Le falta muchísimo a mi cimentación todavía, pero vamos por buen camino. ¿Sí? Listo. Sigamos. Me regreso a la vista en cimentación, porque todos los cambios que yo haga en la vista en cimentación se van a representar en el plano. Y es más fácil ir a la vista. Listo, ya estoy aquí, ¿sí? Y pues la escala ya está definida, ¿sí? En los planos generalmente voy a necesitar un nivel de detalle alto. En un nivel de detalle alto, fíjense, se nota mi patrón. Y no está mal, ya tengo un patrón, ¿sí? Ahora lo otro que hay que entender es la profundidad de nuestra vista, ¿sí? En Revit eso se llama rango de la vista. Fíjense, yo hasta el momento lo único que he hecho es la vista que yo tenía por defecto. Le he creado un duplicado y este duplicado lo he llevado hasta el plano, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es empezar a configurar mucho mi vista, ¿sí? Vamos a configurar muchísimo la vista. Lo primero que vamos a hacer es entender algo muy importante que es el rango de la vista. Y este proyecto es perfecto. Fíjense, aquí donde está el rango de la vista, yo voy a ir a darle editar.
Para poder ver el rango de la vista, yo no tengo que tener nada seleccionado. Si yo selecciono algo, se me va a mostrar el muro. Si yo selecciono la zapata, me va a mostrar, pues bueno, la viga, voy a mostrar la viga. Si yo no tengo nada seleccionado o le hago un clic al espacio en blanco, voy a tener el plano. Y aquí van a tener múltiples opciones que vamos a configurar hoy día para poder ver mejor el plano. Por ejemplo, el rango de la vista, ¿sí? Y en el rango de la vista ustedes le van a dar editar. Si ustedes le dan editar, va a entrar en una configuración que se llama el rango de vista, que es difícil, compleja. Y si quieren ver cómo funciona, denle ahí mostrar. Si le dan mostrar, va a aparecer una explicación de lo que es el rango de vista. El rango de la vista tiene 7 conceptos que hay que entender, que son difíciles de explicar. Por eso mejor manos a la obra, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es modificar el plano de corte. Por ejemplo, un plano de planta arquitectónico es una vista superior de una planta de un edificio cortado a 1,20 m respecto de un nivel. Por ejemplo, si yo tengo un plano de planta del primer nivel, no lo está viendo a cota 0, lo está viendo a cota 1,20 m, ¿cierto? Un plano de estructuras puede ser un plano a una diferente altura, pero un plano de cimentaciones necesita jugar muchísimo con las alturas, ¿sí? Por eso es que vamos a jugar un poquito con estas alturas, ¿sí? El plano de corte que ustedes ven aquí, pónganle, por favor, 0. Si ustedes le ponen 0, pónganle aplicar. Fíjense que mi proyecto cambia en algunas cosas, ¿sí? Me voy a dar cuenta que este proyecto está orientado al nivel de cimentación, ¿sí? Y fíjense que la parte, el desfase, el plano de corte, pónganle a ver menos 0,40. Si le ponen menos 0,40 y le dan a aplicar, fíjense, ahora solo veo las zapatas. ¿Por qué? Porque si yo me viera mi proyecto en una vista lateral, ¿sí? Mi plano de cimentaciones, mi nivel de cimentaciones está a una determinada altura y mi plano de corte, que es lo que estoy viendo, yo lo estoy controlando, ¿no? Lo estoy subiendo o lo estoy bajando, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que yo puedo subir o bajar ese plano de corte y automáticamente mi proyecto se va a modificar, ¿cierto? Entonces, en la cimentación, fíjense, si yo quisiera ver solo las zapatas, lo que he hecho es modificar el rango de vista de tal manera que solamente se vean mis cimentaciones, ¿cierto? Perdón, mis zapatas. Pero bueno, ese no es mi efecto. Yo si lo pongo a 1 metro y le doy a aplicar, fíjense, me sale un error. Dice, el plano delimitador superior está definido por debajo. ¿Qué significa? Que el plano superior pues no puede estar más abajo, ¿no? Entonces yo tengo que darle igual o mayor, ¿no? Le voy a decir, también estás a 1 metro. Si le doy a aplicar, fíjense, ahora veo mis cimientos corridos. Pero un plano de cimentaciones no solamente tiene que ver los cimientos corridos, también tiene que ver los muros. Entonces me falta más altura. Le voy a dar 1,80 m más. Eso es lo malo, ¿no? En las cimentaciones uno tiene que jugar, porque las cimentaciones pueden ser muy variantes, ¿no? Esta es una casa, ¿no? Fíjense, si le doy 1,80 m, he llegado hasta los muros. Pero lo que ha pasado es que en mi proyecto yo tengo falsos pisos, ¿no? Tengo un falso piso. ¿Sí? Y ese falso piso, si yo me voy hasta un plano de corte de 1,80 m, que estoy representando como por aquí, ¿sí? Va a visualizar el falso piso. Por eso es que mi plano de cimentación se ve así. Y fíjense, ¿no? Si yo me acerco, se ve en cuadraditos la cimentación debajo. Y ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, ¿no? Gustavo dice, no se verá el tema de estructuras de cómo dibujar y demás. Primero que nada, en Revit no se dibuja, se modela. Y las condiciones para hacer los planos es que el modelo ya esté hecho, ¿sí? El día de ayer, Gustavo, te recomiendo que veas el video de ayer, hablamos muchísimo del flujo de trabajo de la generación de planos, ¿no? En el flujo antiguo, en la manera de pensar anterior, pues nos orientábamos al plano. Ahora no, el plano es un presentable más. El presentable real es el propio modelo. ¿Sí? Entonces, una vez que tienes el modelo, puedes generar planos, como lo que estamos haciendo hoy día, ¿sí? En realidad es un poquito difícil de entender, de explicar también, ¿sí? Sigamos. Muchas gracias, son muy buenas preguntas, ¿no? Siempre me pongo a leerlas. Listo. Entonces, yo tengo aquí un falso piso, ¿sí? Fíjense. Entonces, este elemento del falso piso no se representa en los planos de cimentaciones. Lo que necesito es ocultarlo. Entonces, este elemento, que es todo esto en azul, lo estoy seleccionando. Dicho sea de paso, voy a prender mi teclado. Ahí está, ¿sí? Fíjense, si yo lo selecciono, arriba hay una opción para ocultarlo, que es este foquito, ¿sí? Si ustedes le dicen ocultar elemento, lo va a ocultar.
Y ahora sí, mi proyecto ya se va viendo mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Ya mi proyecto se va viendo mucho mejor. ¿Sí? Y yo para acercarme o para empezar a definir mis estilos, me voy a ir al eje 6F y me voy a acercar a esta cimentación. ¿Sí? Vamos a acercarnos a esta cimentación para terminar de configurar todo lo que quisiéramos. ¿Sí? Sigamos. A ver, primero que nada, todos mis cimientos en el estilo del AutoCAD, ¿se acuerdan? Tenían una línea verde o a veces amarilla, pero en la norma ISO internacional es verde, un verde chillón, ¿cierto? Para verlo. Entonces, ¿dónde podría yo configurar mis estilos para las zapatas? Ya sabemos que en gestionar tenemos una ventana que se llama estilos de objeto. Y yo si me voy a estilos de objeto, puedo ubicar todos los elementos que pertenecen a la cimentación. Y yo le podría decir que en cimentación estructural quiero verlos en verde, por ejemplo. Y le doy a aplicar. Fíjense, todos mis elementos de cimentación se van a ver en verde. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y eso se llama estilos de objeto. ¿Sí? Además, yo tengo unas columnas. Todavía no me critiquen las líneas y los grosores. Ahorita lo vamos a ver. Estoy por ahora configurando, digámoslo así, de manera global. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es darle un determinado hatch y presentación a las columnas. ¿Sí? Las columnas están en corte y ya se notan. Recuerden que para que se pueda ver así, tiene que estar en... ¿cómo se llama? Tiene que estar en nivel de detalle alto. Si yo le pongo nivel de detalle bajo, la representación cambia. ¿Sí? Nivel de detalle alto me lo muestra así. Ahora lo que voy a hacer es darle una configuración a las columnas en corte. Para eso yo voy a irme a VV. En VV, que es mi panel de modificación y visibilidad, que ya hemos dicho que es la evolución de lo que nosotros llamábamos las layers o las capas, voy a buscar lo que son los pilares estructurales. ¿Sí? Si yo no sé qué categoría es, recuerden, yo lo puedo seleccionar y aquí me sale pilares estructurales arriba a la izquierda. Si yo me voy a VV, donde dice pilares estructurales, yo puedo configurar dos cosas en su corte, ¿cierto? Sus líneas y sus patrones. Primero voy a modificar las líneas. Le voy a decir que esto va a tener un color azul, ¿sí? Estoy haciéndolo para el ejemplo, porque si no, si lo dejo en blanco y negro no se va a notar, ¿sí? Y le voy a dar un grosor de 3, ¿sí? Todavía no sé qué es un grosor de 3. Ahorita vamos a experimentar mucho con el grosor de 3. Le doy a aceptar. Y en los patrones yo le voy a decir que va a tener un patrón de diagonal, ¿sí? De un color gris. Listo. Fíjense, ¿no? Le estoy diciendo, donde haya columnas que estén cortadas, van a tener esta representación, esta expresión gráfica. Si yo le doy a aceptar, fíjense, mis columnas se ven de esa manera, ¿sí? Listo. Hasta el momento, creo que ya nos hemos dado cuenta que ya he configurado todas las columnas de mi proyecto, ¿sí? Y es muy importante la escala, ¿no? Porque si yo le pongo una escala de 1 en 25, fíjense, ¿no? Es muy diferente a ponerlo en una escala 1 en 50, a ponerlo en una escala 1 en 100, o a ponerlo en una escala personalizada de 1 en 75. La elección de la escala, pues siempre va a depender del tamaño del papel, ¿cierto? Porque tiene que entrar los demás detalles. Por ejemplo, yo podría escoger colocarlo en 1 en 50, ¿no? Que me parece más idóneo, porque de esa manera yo tengo mi proyecto, pero me queda muy poco espacio para los detalles. Bueno, en este caso lo voy a dejar en 1 en 50 por el momento, ¿sí? Para que se note un poquito más los detalles. Listo. Fíjense, ya tengo la configuración de mis elementos, en este caso de las columnas, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar al tema de lo que son los grosores de las líneas. Los grosores de las líneas es una configuración que está en la pestaña de gestionar, justamente aquí donde dice configuración adicional, donde yo voy a desplegar, ¿sí? En la configuración adicional ustedes tienen una porción que se llama grosores de línea y vamos a abrirlo. Los grosores de línea es una tabla, ¿sí? Esta tabla tiene varias pestañas. Fijémonos en la primera, que dice grosores de líneas de modelo. Y tiene diferentes escalas. Por ejemplo, la escala 1 en 100 y la escala 1 en 50, ¿sí? Y estas escalas lo que tienen es una numeración del 1 al 16, ¿cierto? Entonces, en esta escala del 1 al 16, yo lo que voy a hacer es asignar a un número un determinado grosor de línea. Por ejemplo, como yo estoy en la escala 1 en 75, pues lo interpola, lo hace a la mitad o al que esté más cercano. Nuestros valores más comunes que teníamos en la etapa del CAD era 0.1, 0.2
y 0.3. Lo voy a poner ahí, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3. De tal manera que le voy a decir que ya sea en escala 1 en 50 o 1 en 100, los valores 1, 2 y 3 van a corresponder a 0.1, 0.2 y 0.3. No quiere decir que no necesite grosores más pequeños. Sí necesito grosores de 0.05 para algunos detalles, etcétera, etcétera. Pero ya les he dicho, es un ejemplo. Voy a configurar grosores 0.1, 0.2, 0.3 en escala 1 en 50 y 1 en 100 en los valores 1, 2 y 3. De tal manera que cuando yo le diga en escala 1 en 50 el grosor número 1 va a ser 0.1 milímetros. ¿Sí? Le doy a aceptar. Fíjense, mi proyecto ya ha cambiado. ¿Sí? Entonces ahí hablamos del tema de la valorización de las líneas, ¿cierto? Por ejemplo, los muros. Los muros están en corte. Si se dan cuenta, en corte deben de estar mucho más gruesos. Si ustedes no los ven gruesos, lo que va a pasar es que ustedes tienen que activar este botón que se llama líneas finas, que es el equivalente del LWT del AutoCAD. ¿Se acuerdan? Si yo le hago un clic, todas las líneas se ven finas. Si yo le hago un clic, veo los grosores. En este caso, para la documentación, es muy importante. Entonces, yo voy a modificar los muros. Le digo VV y para el ejemplo, los muros que estén cortados, les voy a dar un color rosado, suave, de un grosor, voy a probar 3, ¿sí? Y listo, le doy a aceptar, ¿sí? De tal manera de que todos mis elementos se vean de este tipo. ¿Se dan cuenta? Y ahí puedo reconocer a mis elementos, en este caso a mis elementos muros, ¿sí? Y yo podría configurarle también el patrón, ¿no? Le digo que los muros en su patrón tengan una configuración diferente, ¿no? Por ejemplo, un color también rosado. Es un ejemplo, ya les he dicho. Y le doy este patrón de aquí, ¿no? Le doy a aceptar. Y fíjense, ¿no? Mi proyecto se va a ver así. De tal manera que puedo reconocer mis elementos. De repente mis columnas necesitan un grosor más grande, ¿no? Entonces, en las columnas, en los pilares estructurales, yo le puedo decir que no sea 3, sino que sea 5, por ejemplo. Si yo le doy 5, lo que va a pasar es que esos grosores se van a ver así. Y aquí acá aparece un problema, ¿no? El problema de la superposición de los elementos. Fíjense, cuando los elementos se superponen, Revit no sabe muy bien cómo generarlos. Y ese es un problema latente. Fíjense, lo que yo tengo que hacer es retirarlo y volverlo a colocar. Es un pequeño problema que existe, pero que se soluciona de varias maneras en realidad. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Ahí tengo yo a mi columna y mis elementos. ¿Sí? Ahora, fíjense aquí. ¿Sí? Aquí yo estoy viendo una línea entrecortada que me está indicando la superposición de los elementos, ¿cierto? Me da una línea invisible como superposición de los diferentes elementos en mi proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se configura esto? Esta porción de las líneas invisibles se ve aquí, lo que se llama mostrar líneas ocultas, ¿sí? Es decir, en las propiedades de la vista del plano estructural, ustedes van a encontrar lo que se llama mostrar líneas ocultas. Y ahí tienen tres opciones. Ninguna lo que va a hacer es, no me va a mostrar las líneas ocultas. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de los mobiliarios, para el caso de los cortes, es a veces muy importante mostrar las líneas ocultas. Por ejemplo, en este caso de las cimentaciones, también. Entonces yo le puedo decir que muestre todas las líneas ocultas y fíjense, ¿no? Me está mostrando las líneas ocultas de mi proyecto. Y se dan cuenta, ahí tengo las líneas ocultas de arriba y de abajo. Puedo ponerle por disciplina y me va a mostrar un cierto tipo de líneas. Además, también es muy importante la disciplina, porque en una disciplina arquitectónica algunos elementos se ven distintos y en las disciplinas de fontanería o de instalaciones todos los elementos estructurales se ven atenuados. Así que es muy importante también estar en la disciplina estructural. Ahora, esta línea no me gusta, ¿no? No quiero que se vea así, quiero que se vea diferente. ¿Dónde lo configuro? Puedo configurarlo en VV. En la parte que dice cimentación estructural, yo tengo la opción de desplegar subdisciplinas y ahí están las líneas ocultas. Entonces, las líneas ocultas, yo puedo decirles que van a tener otro patrón o por lo menos otro color, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir que sean de este color. Listo, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Le doy a aceptar. Voy a volver a configurarlas. ¿Dónde está? Cimentación estructural. Y le voy a decir aquí, ¿no? Que van a tener un color morado. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y fíjense, ¿no? Se dan
de otro color. Pero ese patrón no me gusta. Entonces yo necesito otro patrón. Por eso vamos a hablar del siguiente tema. El día de hoy vamos a hablar de grosores y patrones. Grosores, espero que ya lo hayamos entendido. Ahora nos faltan los patrones, ¿sí? Para entender los patrones, nuevamente, me voy hacia gestionar y me voy hacia configuración adicional. Y en la configuración adicional yo tengo dos patrones, ¿no? El patrón de relleno, que es para los hatches, ¿no? Para los rellenados, y el patrón de línea, que es el que sí quiero ver ahora, ¿sí? Y yo voy a generar un patrón de línea. Me voy a patrones de línea y me doy cuenta de que existen diferentes patrones ya creados, ¿sí? Igual que en AutoCAD, yo tengo diferentes patrones. La diferencia es que en AutoCAD yo le podría poner arroba, le podría poner PVC, podría poner letras, ¿no? Aquí no se pueden poner letras ni símbolos. Solamente se pueden iterar con tres cosas. ¿Qué cosas? Líneas, espacios y puntos. ¿Sí? Y vamos a crear un nuevo patrón, ¿sí? Vamos a crear aquí un nuevo patrón. Si le digo nuevo, me va a decir ya, definamos un nuevo patrón, ¿sí? Este patrón, como les decía, puede tener una secuencia repetida de hasta 11 elementos. Bueno, en realidad más, creo, hasta 20 elementos. En este caso, yo le voy a decir que primero voy a tener un trazo, cuyo valor va a ser exageradamente, ¿sí? 3 milímetros. Y luego voy a tener un espacio de 2 milímetros, ¿sí? Estoy tanteando, ¿sí? Todavía no sé cómo se va a representar. Y le voy a dar un valor al nombre del patrón. Le voy a llamar patrón 1. ¿Sí? De tal manera que luego va a aparecer en la lista aquí, ¿no? Patrón 1. Le doy a aceptar y fíjense, se ha generado un patrón 1. Le doy a aceptar y lo que voy a hacer es en VV, en la cimentación estructural, donde están las líneas ocultas, voy a modificar y le voy a definir un patrón, ¿no? ¿Qué patrón? Patrón 1. ¿Se dan cuenta? He creado el patrón y ahora lo puedo asignar. Le doy a aceptar nuevamente y ahora fíjense, ¿no? Ahí está mi patrón, donde 3 y 2 milímetros es inmensamente grande. Entonces, ahora sí, puedo irme a los patrones de línea y a mi patrón 1 lo voy a editar. No quiero que sea de 3 milímetros, quiero que sea de 1.5 y de 1 milímetro. Le estoy reduciendo a la mitad, ¿no? Le digo aceptar. Y fíjense, ¿no? Mi patrón se va a ver así. Entonces, de esa manera configuro los patrones, no solamente para las líneas de corte, sino para cualquier cosa. Por ejemplo, en los estilos de objeto, yo podría decirle a la cimentación estructural que defina un patrón basculante. Si le doy a aplicar, fíjense, ¿no? Todos los cimientos del proyecto cambian a ese estilo. ¿Sí? Y es mucho más práctico. Si se dan cuenta, es mucho más práctico hacerlo de esta manera. ¿Sí? Bueno, de nuevo me voy a los estilos de objeto porque yo no necesito ese patrón, necesito un patrón sólido. Que está arriba, sólido. Listo. Listo. Entonces, fíjense, de esa manera yo puedo ir empezando a configurar en mis elementos. Por ejemplo, este elemento, ¿por qué no se ha cambiado? Porque si yo lo selecciono, me va a decir, esto es una viga. Entonces, una viga debe de tener otra configuración. Las vigas están en la categoría armazón estructural y dependiendo de si están en proyección o en corte, van a tener un cambio distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a poner en naranja, en color naranja, con un patrón oculto. Si yo le doy a aceptar, fíjense, ¿no? Ahí están mis vigas con ese patrón. Pues necesito que sea mucho más grueso, ¿no? Le voy a dar un valor de 3, ¿no? Le doy 3, aceptar, y ahí están mis vigas. Y reconoce a todos los elementos vigas de la cimentación, ¿sí? De tal manera que de esa manera yo puedo generar un plano de las cimentaciones, ¿sí? Listo. Por favor, preguntas del tema. Sí, los estoy leyendo. Quiero generar detalles típicos con una vista de modelo. Sí, vamos a hacer detalles. ¿Cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. Listo. Hasta aquí ya supongo que ya hemos podido llegar hasta esto. ¿Sí? Les he dado un ejemplo. ¿Sí? Les he dado un ejemplo de una cimentación que lo deben de tener ahí abierto. A ver, que es de un amigo nuestro que se llama Luis. Luis nos permitió mostrar
cómo quedó su cimentación. Ahí sí nos esforzamos, fíjense, ¿no? Bien bonito, haciendo sus cimentaciones, sus cotas, sus detalles, sus tablas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de los detalles. Por ejemplo, este detalle de aquí, ¿sí? ¿Cómo se logra un detalle así? Y vamos a hacer un poquito de estos detalles tridimensionales. También, pues si no nos alcanza el tiempo hoy día, creo que para la siguiente semana. Voy a empezar con este detalle, ¿sí? A ver, para ello yo necesito una vista en sección, ¿sí? Entonces yo tengo una zapata, por ejemplo esta. Para generar una sección me voy a la cinta de vista, ¿cierto? En la cinta de vista genero una sección, ¿sí? Y la vista en sección aparece aquí. Le hago doble clic y tengo mi sección. Las secciones pues tienen que estar en una escala bien alta, por lo menos 1 en 25, ¿cierto? Y yo tengo que restringirlo solamente hasta la parte que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el encuentro de los elementos. En un nivel de detalle alto voy a poder ver mi encuentro de los elementos. Esta sección en la planta tiene que tener una restricción, porque si no va a haber mucho elemento. Yo no quiero que vea tantas cosas, yo quiero que solamente vea hasta aquí. ¿Sí? Si yo restringo, si yo achico el alcance, pues voy a controlar qué se ve en mi sección. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso tengo un cimiento corrido, ¿no? El cimiento corrido no me interesa por el momento y lo puedo ocultar, ¿sí? Y aquí tengo mi zapata y tengo mi otro elemento. Para que pueda ver el acero, pues necesito que el acero esté modelado, ¿no? En este caso el acero no está modelado, ¿cierto? Como no está modelado, pues solo tengo este detalle, ¿sí? Por ejemplo, no quiero ver ni el eje ni el nivel, ¿cierto? En VV, categorías de anotación, le quito la visibilidad tanto a los niveles como a las rejillas. Y ya no se ven. Fíjense, ¿no? El detalle está ligeramente pobre, ¿no? Mejor no hagamos esto, ¿sí? Mejor vamos a hacer, porque tendría que modelar el acero. ¿No hay aceros aquí? No, no hay. Aquí hay aceros. Aquí hay aceros. Entonces aquí vamos a mover esta vista. Lo bonito de Revit es que una vista se puede mover hacia otro lado, ¿no? La puedo mover hacia aquí. ¿Se dan cuenta? Le doy doble clic y ya tengo otra vista. Fíjense que está mal modelado, está recontra mal modelado, ¿sí? Pero bueno, me da un detalle, ¿no? De todo lo que yo tengo. Bueno, está mal modelado. Mejor hagamos otro tipo de detalles. A ver, a ver, a ver. Una cimentación. Aquí tenemos una cimentación un poco rara, ¿sí? Una cimentación. Buscamos una cimentación rara que quisiéramos detallar. Ya, por ejemplo, esta porción, ¿sí? Yo puedo generar lo que se llama una llamada, ¿sí? En la cinta de vista ustedes tienen lo que se llama llamada. Y en la llamada yo puedo ver, por ejemplo, este detalle de la cimentación. Aquí tengo como una H, ¿cierto? Le hago un clic y se genera una llamada. Esta llamada le puedo cambiar con F2 de nombre a detalle de cimentación, ¿sí? Lo voy a hacer rápido porque lo voy a volver a hacer mañana, ¿sí? Y en este detalle de la cimentación, si yo le doy un nivel de detalle alto, en una línea oculta, fíjense, ¿no? Yo ya tengo una representación de esta porción, ¿sí? Y en un nivel de detalle alto, yo ya tengo esta representación, fíjense, ¿no? De repente la llevo hasta mi plano para ver si es que va a entrar. Esta es el detalle de cimentación y lo llevo hacia aquí. Y me doy cuenta que no va a entrar, ¿no? No hay problema. Voy a reducir este detalle solamente a la mitad, hasta esta porción. Listo. Y ahora sí, seguramente entra al ajustes, ¿no? Bueno. Ahora lo que sucede es que este detalle de la cimentación yo lo puedo ver en 3D, ¿sí? Le digo duplicar vista, duplicar, y aquí yo voy a tener un detalle de cimentación 3D. ¿Cómo hago para que este detalle de la cimentación me muestre lo que está en la planta? Para eso yo voy a ir a este cuadro que ustedes ven aquí que se llama el cubo de visualización. El cubo de visualización también tiene muchas opciones. Si yo le doy clic derecho, tengo una opción que se llama orientación de vista y puedo irme a un plano de planta. De nuevo, he generado un duplicado, ¿sí? Que se llama detalle de cimentación 3D. Es un duplicado de la vista en 3D. A este duplicado le digo clic derecho, orientación de vista. ¿Dónde le estoy haciendo el clic derecho? En el cubo, ¿sí? Orientación de vista,
planos de planta y selecciono el detalle de cimentación. ¿Qué va a hacer eso? Si yo le hago un clic, va a recortar mi vista hasta donde yo lo requiero. Y puedo extender esta caja de visualización hacia arriba y hacia abajo y puedo tener un detalle de esta manera. ¿Sí? Este detalle obviamente puede tener una escala 1:25, debería tener una línea oculta, ¿sí? Y yo puedo empezar a configurar los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, las cimentaciones se ven así y yo le digo, donde haya una cimentación, cuando se corte le vas a dar un patrón gris de diagonal hacia abajo. ¿Qué va a hacer esto? Donde se corte, fíjense, ¿no? Donde se cortan mis cimentaciones, se va a ver así, ¿sí? Igual con los muros, ¿no? Fíjense, los muros en su corte se ven así. Y los muros necesitan una línea, ¿no? En corte necesitan una línea, le voy a poner de este tipo, ¿sí? Rosada. Y en proyección también, una línea rosada. Listo. Fíjense, ¿no? Ahí identifico mis muros. Las columnas, como también quiero identificarlas, que son los pilares estructurales, también le digo que voy a colocarlo en una línea azul, por ejemplo. Le doy también aquí una línea azul. Listo. ¿Sí? Y pues, ¿qué más? Le puedo definir un patrón, ¿no? A las columnas para que se noten, ¿no? Las columnas le digo que tengan un patrón también azul. Y para que se noten, les voy a dar un relleno uniforme con una determinada transparencia, por ejemplo, ¿sí? Estoy haciendo las cosas para que se noten mis columnas, ¿no? Por ejemplo. Este cuadro, que es el cuadro llamado caja de sección, yo lo puedo ocultar de tal manera que tenga una vista similar a esta, ¿no? Fíjense que hay una viga de cimentación. La viga de cimentación es una viga cuyas líneas las voy a colocar en naranja, ¿sí? Y en corte también van a tener un patrón gris con una diagonal. Listo. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ya tengo una vista a la cual le voy a agregar el suavizar líneas y el mostrar sombras ambientales de tal manera que mi vista se ve así. Listo. ¿Y qué tal si yo quiero hacer otro detalle, ¿no? ¿Qué tal si ahora se me da la gana de hacer este detalle, por ejemplo, de esta porción de la cisterna, ¿sí? Y aquí le digo cisterna, ¿no? Cisterna, listo. Esta porción de la cisterna es una pequeña porción de la cisterna. En la vista en 3D le digo duplicar y le voy a decir cisterna 3D. Tendría que hacer lo mismo, ¿no? Le doy clic derecho, orientación de vista a la cisterna, fíjense, ¿no? Y lo va a recortar. Esta cisterna tiene una representación y aquí falta todavía la escalera. Yo recuerdo que aquí está la escalera, ¿sí? Y yo ya tengo una configuración, ¿cierto? Esta configuración de aquí. ¿Recuerdan que ayer usamos las plantillas para la arquitectura? Yo puedo crear una plantilla que se va a llamar zip corte 3D, ¿no? Listo. Tengo una plantilla. Me voy a la cisterna 3D y le digo aplica esa plantilla y ya mi proyecto se ve así, ¿no? ¿Sí? Entonces se hace mucho más rápido generar estos elementos. Además, si yo lo bloqueo, puedo empezar a acotar, ¿no? Puedo empezar a acotar mis elementos, ¿sí? Si yo lo empiezo a bloquear. Y todos estos elementos los puedo llevar hacia mis planos para lograr esto, ¿no? Bueno, ya ahora sí les he mandado un ejemplo de cómo puede quedar un proyecto de estructuras, ¿no? Listo. Por favor, es un taller básico. Mañana vamos a hacer un poquito más de detalles 2D para lo que son planos de estructuras y vamos a hacer planos de instalaciones. Este taller tiene 3 partes: arquitectura, estructuras, instalaciones y conceptos, muchos conceptos. Listo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos el día de hoy y los esperamos el día de mañana.
¿sí? Hay que recordar que todo esto es para la representación, ¿sí? En el modelado no nos interesa tanto, pero a la hora de generar los planos, pues nos puede interesar muchísimo todo esto, ¿sí? Rubén dice, ¿estos detalles generados los puedo exportar hacia otro proyecto como una vista en el plano? Claro que sí, puedes exportar estas vistas como un CAD, puedes exportarlos como una imagen, puedes exportarlo de muchas maneras, ¿sí? Listo, muchas gracias a todos por el día de hoy. Por favor, mañana a las 5 de la tarde terminamos con este pequeño taller de planos con BIM, ¿sí? Muchas gracias a todos, hasta el día de mañana y practiquen, ¿sí? Tienen el modelo, tienen este video, tienen más videos en internet, practiquen y generen sus propios planos de arquitectura, estructuras. Mañana hacemos un poquito más de estructuras e instalaciones. Hasta mañana.